Buenos días a todos y todas. Es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana. Para algunas personas ya las conozco, otras no. Entonces mi nombre es Irma Canté, soy educadora de la SECAI y vamos a hablar en esta mañana sobre nociones generales del acceso a la información pública. También va a estar la participación de la Unidad de Información Pública de la institución y la Defensoría de Personas con Discapacidad, en la cual va a estar dividido esta capacitación. Sí me gustaría como iniciar preguntando quiénes es la primera vez, que levanten la mano, quién es la primera vez que reciben el tema de acceso a la información pública, que levanten la mano. 4. Bueno, tenemos como 5, los demás ya han recibido en algunas otras ocasiones el tema de acceso, o sea que entonces nos van a ayudar a dar el taller en esta mañana. Nos podemos preguntar a los que ya lo recibieron. Ustedes dijeron mejor le hubiera levantado la mano, ¿no? Pues vamos a iniciar con nociones generales de la ley de acceso. Si ustedes tienen alguna duda, pues aquí estamos la Secretaría para poder solventar algunas dudas que se presenten durante la capacitación. Cuando nosotros hablamos sobre la importancia del tema de acceso a la información pública, se dice que se debe tener en cuenta siempre el acceso a la información como un derecho humano. Cuando hablamos sobre un derecho humano, nos estamos haciendo referencia a que es un derecho de todas las personas. Y la institución del procurador debe de garantizar ese derecho, sin discriminación alguna. Cuando hablamos sin discriminación, debe ser sin discriminación por sexo, religión, edad, creencia. Por eso se habla como un derecho humano. Cuando hablamos también sobre un derecho humano, debemos de tener presente que también están reconocidos en tratados y convenios internacionales, reconocidos y protegidos, en la cual también deben de estar esos tratados y convenios internacionales firmados y ratificados por Guatemala, ¿verdad?, para ser parte de nuestra legislación. Veamos, cuando habla la ley, pues cada uno de ustedes tiene la ley de acceso a la información pública. Se pregunta uno, ¿y por qué es el procurador la autoridad reguladora? En el artículo 46 de la ley de acceso hace referencia que el acceso a la información como un derecho humano fundamental y establece también en la Constitución Política, en el artículo 275, en tratados y convenios internacionales y la ley de comisión, nosotros decimos la ley del procurador, el decreto 54-86, establece que es el procurador de los derechos humanos el que debe de proteger o garantizar este derecho. Cuando hablamos que es el procurador, nos estamos refiriendo que es el procurador la autoridad reguladora. Lo establece, como les decimos, ese artículo y la Constitución y tratados. Entonces, el procurador, autoridad reguladora, lo hace a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública. En resumen, nosotros decimos SECAI, que es más fácil decir SECAI que decir todo el nombre. Pero el procurador, en esta autoridad reguladora, debe de garantizar la transparencia de toda la administración pública. Debe de garantizarle a todas las personas su derecho a acceder a la información pública y también debe establecer como obligación el principio de máxima publicidad a todas las instituciones. Ahí es alguna de las funciones en la cual hace la SECAI. Pero también la misma ley le establece al procurador como autoridad, como sujeto obligado. Cuando decimos sujeto obligado, hace referencia en el artículo 6 de la ley, si gustan veamos el artículo 6, numeral 10, hace referencia sobre que es el procurador también un sujeto obligado. ¿Esto qué quiere decir? Que el procurador debe de cumplir con todo lo establecido en la ley. Entonces el procurador, para poder cumplir lo establecido en la ley, lo hace a través de la Unidad de Información Pública. Debe de cumplir con todos los requerimientos que la ley establece y lo hace a través de la unidad. Entonces por eso se dice la dualidad de funciones del procurador. ¿Alguna duda que ustedes tengan hasta ahorita en la dualidad de funciones del PDH? ¿No? Entonces vamos a hablar sobre los principios de la ley. La ley en el artículo 3 establece 4 principios. Estos principios son la base, la estructura de la ley. La misma ley dice que cuando se va a interpretar
esta ley se debe de tomar en cuenta esos 4 principios. Dentro de ellos está la máxima publicidad, transparencia, sencillez y celeridad y gratuidad. Entonces vamos a ver a qué hace referencia a esos 4 principios, y sí me gustaría que veamos, alguien que me haga el favor voluntariamente, leer el artículo 9 de la ley, el numeral 6, por favor, el numeral 8, perdón, que nos habla sobre el principio de máxima publicidad. Gracias. Este artículo nos está diciendo que en principio toda la información en posesión de cualquier sujeto obligado es pública, y que si va a ser limitada, tiene que ser justificada. O sea que si vamos a decir que una información es confidencial o es reservada, el Estado está obligado a justificar. O sea que no es a criterio de las instituciones el decir, ay, hoy ingresó una solicitud de información en la unidad, pongámosle que es reservada o digamos que es confidencial. No es a criterio, sino la misma ley dice que si va a ser limitada, debe estar justificada constitucionalmente por la Constitución o por una ley específica. Entonces, que nos diga que esa información es confidencial o que es reservada. Entonces, no es a criterio de las instituciones en relación a reservar la información, porque en principio toda la información en posesión de sujetos obligados es pública. Principio de sencillez y celeridad. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra sencillez y celeridad? Que se apuren, ajá, ¿qué más? Que no la hagan complicada. Efectivamente, este principio hace referencia a sencillez, celeridad, que se apuren, que no hagan tanta burocracia en la solicitud de información. Aquí quiere decir que desde el momento que ingresa una solicitud de información a la unidad hasta el momento en que se entrega la información, todo ese proceso debe ser rápido, sencillo, sin ninguna burocracia. Y también hace referencia que sea cumplido en el plazo establecido de la ley, que en la cual habla mucho de las instituciones. Cuando las instituciones entregan la información en el tiempo establecido, habla mucho de su eficacia y su eficiencia de las instituciones. Yo les pregunto, ¿cuántos días tenemos para entregar una información? 10 días hábiles como institución para poder entregar una solicitud de información. Entonces, eso hace referencia al principio de sencillez y celeridad. Al igual, por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes dicen, bueno, hoy vamos a hacer una solicitud de información a la unidad? Pero, ¿qué pasa? Que cuando pasan a la unidad de información, resulta que les dicen, mire, sí, podemos recibir solicitud, pero tienen que traer fotocopia de su DPI. Y aparte debe de traer fotocopia de su boleto de ornato. Entonces, el principio de sencillez y celeridad se estará poniendo en práctica ahí. Entonces, ahí es donde nosotros vemos si en verdad se pone en práctica, si en verdad está toda la voluntad de las instituciones en entregar la información, o quizás están poniendo obstáculos para no entregar esa información. Entonces, a eso se refiere el principio de sencillez y celeridad, que entre más rápido entreguemos la información, es mucho mejor. Y a veces dicen también, nosotros decimos, aconsejamos que si la información la tenemos de una vez, démosla. Porque a veces las instituciones, no, porque la ley me da 10 días, que venga a los 10 días, que si quiere, que le cueste. No, nosotros decimos, si la información la tenemos, de una vez entreguémosla. ¿Para qué le vamos a decir a la persona que venga, verdad, dentro de los 10 días? Veamos el principio de transparencia. Cuando escuchamos la palabra transparencia, ¿a qué lo asociamos nosotros? ¿Con qué asocian ustedes transparencia? Algo limpio, claridad. Aquí de este lado, porque aquí no han opinado mucho. Transparencia. Que esté completo. Que pueda verse. Efectivamente, los autores cuando hablan de transparencia hacen relación a que la transparencia no va a favor de una sola persona. Tampoco la transparencia va a favor de un grupo de personas, sino que la transparencia va a favor de todos los ciudadanos y ciudadanas. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir, un autor dice, imaginémonos que todos ustedes de la PDH, en lugar de paredes, lo que tengamos sean vidrios, y que toda la población vea nuestro trabajo.
cómo nosotros estamos trabajando, qué resultados estamos teniendo, qué proyectos estamos realizando y cómo les está favoreciendo todo nuestro trabajo a los ciudadanos y ciudadanas. Eso es la transparencia. Y que nosotros como institución, como sujetos obligados, no tengamos ningún problema en exponer y decir aquí está nuestro trabajo, ¿sí? Y que las personas lo puedan consultar en cualquier momento. Transparencia también hace referencia en que yo vengo y presento mi trabajo hacia todos y todas, aunque nadie me lo esté pidiendo. Transparencia dice es aquella información que nosotros lo ponemos a la luz de la población sin que nadie lo esté solicitando. Y que también sea la información que yo la vaya a exhibir, que esa información sea verídica, que realmente lo que estamos colocando en un portal electrónico sea realmente también lo que tengamos en las instituciones, en nuestros archivos, que sea lo mismo, ¿verdad? Eso se refiere al principio de transparencia. Veamos el principio de gratuidad. Aquí sí vamos a pedirle a 3 personas que nos ayuden a leer el artículo 18 de la ley, así voluntariamente. Vamos a ver, el artículo 18 tiene 3 párrafos, entonces nos hace el favor de leer un párrafo cada uno. ¿Sí? Sí, 18. Gracias. Aquí les voy a preguntar, pero los encargados de la unidad que estén aquí no van a contestar ahorita. Eso es para los demás. Por ejemplo, si yo vengo hoy y hago una solicitud de información a la unidad de un expediente y les digo que me hagan favor de mostrármelo, lo quiero ver en la unidad, solo verlo, quiero algunos datos, le tomo foto y me voy a ir. ¿El que yo tenga acceso a ese expediente tiene algún costo? No. Ese es acceder a la información. Acceder a la información, la ley dice que debe de ser gratuito. Ahora bien, pero si yo pido fotocopias de ese expediente, habla la ley sobre la reproducción que se puede cobrar. Si yo quiero fotocopia de todo ese expediente, ¿tiene algún costo? Acá en la institución. Aquí no sé, ¿no? Efectivamente, acá no tiene ningún costo la reproducción de esa información. La ley dice que se puede cobrar la reproducción, pero también establece que es a costos del mercado. Tampoco es a criterio de las instituciones el que quieran decir, bueno, vamos a cobrar 5 o 6 quetzales por una fotocopia, sino debe de solicitar un informe al INE sobre cómo están los costos del mercado de la fotocopia y a ese precio cobrarla. Nosotros hemos tenido instituciones que cobran 4 quetzales por una fotocopia. Si es oficio, un quetzal más. Y si es a color, otro quetzal más. Entonces, imagínense, se tendría que pagar 6 quetzales por una fotocopia. Entonces, vamos al principio de sencillez y celeridad, vamos al principio de gratuidad si se está poniendo en práctica. Porque la misma ley dice a costos del mercado, pero sí, efectivamente, acá no se cobra por reproducción, ¿verdad? Y también habla sobre que los participantes, los solicitantes pueden traer sus utensilios. Por ejemplo, si yo quiero la información en digital, puedo traer mi USB o un CD. Han habido casos que por un CD cobran 10 quetzales, imagínense. Es mejor pedir el CD, darle la información y que la persona se vaya con la información. Ahí lo que podrías hacer es poner una denuncia para que nosotros ya vayamos y hagamos un monitoreo o solicitud de un informe para que ellos, porque al momento que las instituciones van a cobrar, ellos tienen que realizar un acuerdo y en el acuerdo debe estar establecido cuánto van a cobrar y tienen que dar recibo y el recibo tiene que estar autorizado por la Contraloría. Entonces todo eso es lo que se verifica, pero es también la importancia del saber el qué hacer cuando nos encontramos con estos casos, porque si no denunciamos nosotros tampoco lo vamos a saber quiénes están cobrando o cuánto, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Okay, gracias. ¿Solo? Gracias. Vamos a hablar sobre el sujeto activo y sujeto obligado que la ley establece. Gracias. Entonces la ley le dice sujeto activo a la persona que tiene derecho a solicitar, tener acceso y obtener la información. Entonces sujeto activo es toda persona que hace solicitud de una información. Entonces la ley le dice sujeto activo. La ley también habla sobre sujeto obligado.
Sujeto obligado es quien maneje, administre o ejecute recursos o bienes del Estado. Entonces la ley lo establece como sujeto obligado. Entonces yo les pregunto ahorita a ustedes son sujeto activo o sujeto obligado. Efectivamente, porque estamos en representación de una institución, entonces somos sujeto obligado, pero tenemos la ventaja de ser los dos, poder ser los dos, o sea, somos sujetos obligados, pero si hacemos una solicitud de información, pues nosotros somos sujetos activos. Vamos a ver algunas definiciones sobre la ley, que vamos a ver el artículo 9, numeral 1. ¿Qué nos dice sobre datos personales? La ley acá nos dice que es todo aquello que nos identifica, pero acá no nos da como mayor ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a la ley, nosotros a la ley del RENAP, en su artículo 6, inciso J, donde establece como información pública sin restricción solamente el nombre, el apellido, tu número de identificación, fecha de nacimiento, difunción, sexo, vecindad, ocupación, profesión, oficio. Este artículo de la ley del RENAP establece toda esta información como información pública. Si nos damos cuenta, es nuestro DPI, todo lo que está en el DPI, eso es información pública, lo establece RENAP. Ahora bien, también habla la ley en el numeral 2, sobre datos personales sensibles. Y dice que datos personales sensibles son todas aquellas características físicas o morales de una persona. Es todo aquello que tenga que ver con la privacidad de una persona. Entonces, estos datos no pueden ser públicos. Esos datos si hacen una solicitud de información, esta información no se puede dar. Dentro de algunos ejemplos que da los datos sensibles, habla sobre la religión. Por ejemplo, ¿qué religión yo profeso? Eso tiene que ver con mi vida privada, eso no se puede dar. Por ejemplo, ¿qué tipo de sangre tengo yo? Por ejemplo, ¿qué enfermedad? Si padezco alguna enfermedad. Eso es información sensible que en ningún momento se puede dar. Igual la ley, cuando se creó, que fue en el 2008, hace referencia a la preferencia sexual. Actualmente ya no se utiliza ese término. Naciones Unidas hizo un estudio en la cual ya no se utiliza preferencia sexual, sino que se dice diferente orientación sexual. ¿Qué orientación sexual soy yo? Esa es información sensible, que esa información no se puede dar. Situación familiar, si alguno de mi familia tiene algún problema con la ley, esa es información sensible que en ningún momento se puede dar. Entonces, esa es la diferencia dentro de datos personales y datos personales sensibles. Datos personales son públicos y datos personales sensibles, esa información no se puede dar. ¿Sí? Tipos de información. La ley establece 4 tipos de información. Dentro de esos está la información pública de oficio, información confidencial y información reservada. Estos 4 tipos de información nos establece, y la información pública hace referencia en el artículo 9, numeral 6. Ahí nos da un pequeño listado sobre la información pública, que son oficios, correspondencias, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contrato. Entonces, ese pequeño listado que nos da ahí, si se dan cuenta, es información que regularmente está dentro de los archivos de cada una de las dependencias de las instituciones. Entonces, esa información lo establece como público, y que en cualquier momento, por eso es la importancia de que nosotros tengamos mucho cuidado con los papeles que nosotros trabajamos en cada una de las áreas, porque en cualquier momento, pues cualquier persona pueda solicitar esa información y nosotros debemos de darla, ¿verdad? Esa es información pública. Cuando hace referencia a información pública de oficio, eso está en el artículo 10 de la ley, en la cual dice que los sujetos obligados deberán mantener actualizada y disponible en todo momento la información que podrá ser consultada de manera directa o a través de portales electrónicos. Aquí hace referencia a que todos los sujetos obligados deben de tener un portal electrónico, y también da un pequeño listado de 28 numerales, y el 29 dice toda otra información adicional. Entonces, esta información, todas las instituciones la deben de tener actualizada y disponible en todo momento. Quiere decir que si yo digo, bueno, hoy en la noche, cuando llegue a mi casa, voy a ingresar al portal de la PDH y voy a buscar sobre la ejecución de presupuesto o el POA de la PDH, yo puedo ingresar a la página y esa información ahí la voy a encontrar.
Pero si yo no quiero, digo, voy a pasar a la unidad de información y de una voy a solicitar sobre la planilla de los trabajadores de la PDH. En ese momento, la unidad de información me debe de dar esa información, porque la debe tener actualizada en todo momento y dármela inmediatamente. Entonces, acá, como les decía, en el artículo 10 establece 29 numerales. Veamos el numeral 1. Dice estructura orgánica y funciones de cada una de las dependencias y departamentos, incluyendo su marco normativo. O sea que solo en el numeral 1, la institución tendría que tener la estructura orgánica, es el organigrama de la institución. Tendría que tener las funciones de cada una de las dependencias y tendría que tener el marco normativo. Esas tres cosas solo en el numeral 1, en la cual debería de tener la institución, ¿verdad? Y que cada vez que se produce un cambio, tiene 30 días, la institución, 30 días hábiles para actualizar esa información. Entonces, nosotros queremos mostrarles un video, por si ustedes quieren ir a ver a la página ahorita que van a su espacio de trabajo y ver dónde van a encontrar esos 29 numerales que están ahí en el artículo 10 y cómo hacer una solicitud de información, también brevemente en este video nos lo muestra. Entonces vamos a ver el video. ¿Sabes cómo pedir información a una entidad pública? Todas las entidades que manejan recursos públicos tienen la obligación de contar con la unidad de información pública. En la Procuraduría de los Derechos Humanos puedes hacer tus consultas en el sitio web de la institución www.pdh.org.pt. Da un clic en el icono de información pública en donde se desplegará toda la información institucional actualizada, la cual puedes leer en línea, imprimir y descargar las 24 horas. También puedes solicitar información al teléfono 2424-1769 o bien por medio de un formulario electrónico desde el sitio web, dando un clic en el icono de solicitud de información. Y además, de forma personal, en la unidad de acceso a la información pública en nuestra sede central, 12 Avenida 12-54, zona 1 de la capital. Debes indicarnos tu nombre completo y la información que necesitas de forma clara y concreta. En 10 días hábiles, como máximo, te enviaremos la respuesta, o bien puedes venir a recogerla según hayas indicado en tu solicitud. Si no estás de acuerdo, por cualquier razón con la información entregada, te asesoraremos para que presentes un recurso de revisión. El Procurador de los Derechos Humanos revisará tu solicitud y te indicará si la información puede o no ser entregada y por qué. Jorge Eduardo de León Duque.